El proyecto Adapta Industria es un proyecto liderado por la agrupación, para agrupar la gran agrupación de industria alimentaria de la región y está financiado por la Fundación Biodiversidad. Yo soy Francisco Victoria. Durante décadas he sido el jefe del Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático y desde el 20 de septiembre estoy jubilado. Agradezco a Grupal que me haya invitado para seguir haciendo lo que durante mucho tiempo hemos hecho y que además tiene sentido en esta jornada. Yo le llamo labor de apostolado ambiental. Vamos a intentar convenceros de la urgencia que tiene el cambio climático, a pesar de lo que oís en los últimos momentos. El proyecto consta de varias actividades y una de ellas, bueno, este es mi perfil. El proyecto Adapta Industria surge como consecuencia de la enorme presión que la gran industria de la región. Tenemos dos sectores industriales. Uno es la gran industria alimentaria y otro son las multinacionales en Cartagena. La industria de la región está presionada por las partes interesadas, por sus partes interesadas, exigiendo respuestas al cambio climático, exigiendo esfuerzos a esas empresas por la contribución que hacen al cambio climático. Y además el cambio climático les presiona a las empresas porque es necesario adaptarse. El G20 en 2015 ya estableció los criterios de la necesidad de comunicar cuáles eran las aportaciones de las empresas al cambio climático, cómo contribuían. Ya sabéis que eso, si estamos hablando de emisiones, en realidad lo que estamos es hablando de huella de carbono, que es la contabilidad de las emisiones. ¿Y por qué lo exigía? Pues porque los inversores, una de las partes interesadas, los inversores necesitan saber cuál es la salud de la empresa también en relación con una enorme presión que es el cambio climático. Una directiva que se ha incorporado recientemente a la normativa europea exige la comunicación de las empresas, comunicación de cuál es su situación con respecto a los riesgos, porque el cambio climático le genera una serie de riesgos, algunos físicos evidentes. Si estamos en zona inundable, imaginaros por ahí, por la zona de Fortuna, y se han multiplicado por 5 el número de danas, la frecuencia en danas, en precipitaciones torrenciales en toda la cuenca, pues ahí hay un riesgo físico. Si tenemos unas instalaciones de calor, la industria alimentaria no funciona sin grandes instalaciones de calor. Y tenemos una ola de calor en la calle, necesitaremos ventilar, necesitaremos hacer esfuerzos de ventilación, pero probablemente pongamos también en riesgo por estrés térmico muchos de los puestos de trabajo. Esos son riesgos físicos evidentes, pero hay otros muy importantes derivados de las políticas internacionales y sobre todo de la Unión Europea en materia de cambio climático. La Unión Europea, y ahora después lo veremos, exige unos compromisos de reducción de emisiones y un comportamiento en cuanto a la gestión de recursos, residuos. He visto que en esta jornada se va a hablar también de un interesante proyecto sobre economía circular. Bien, pues todo eso es una presión que también necesitan adaptación. Es decir, hay unas presiones físicas y unas que se llaman riesgos transicionales, riesgos de transición. Pues este es el proyecto. El proyecto tiene muchas actividades. Ahí en el pasillo hay una exposición que va a ser itinerante sobre la síntesis del conocimiento que se ha ido obteniendo en una serie de jornadas, seminarios, en donde han participado las empresas
y al final se han establecido unos criterios que pueden ayudarle al autodiagnóstico a cada empresa para ver cómo está en relación con estos riesgos que estábamos comentando. Bueno, pues ese es el proyecto. Voy a intentar comunicaros una serie de ideas y la primera se agruparía en la necesidad de integrar la adaptación al cambio climático en la redacción de proyectos. Bueno, sabemos que ha habido muchos cambios climáticos a lo largo de la historia, pero la diferencia con el actual es que este lo estamos provocando nosotros y los otros, evidentemente, fueron siempre por causas naturales. Un pequeño cambio en el eje de giro de la Tierra cada 100.000 años da lugar a las glaciaciones, periodos interglaciales. Hay erupciones volcánicas que se han documentado, perfectamente establecidos, que han originado cambios climáticos. Todos, absolutamente todos los cambios climáticos están conocidas sus causas y eran causas naturales. Uno de los testigos importantes son las burbujas de aire atrapadas en la nieve que cayó hace miles, cientos de miles de años y que hoy forman los casquetes de la Antártida o Groenlandia. Perforaciones profundas sacan esa información y con eso podemos reproducir las causas de los climas. Tenemos mucha información sobre el clima pasado. Ya insisto, este es diferente. Lo estamos provocando nosotros. ¿Y por qué cómo lo provocamos? Pues la aportación de gases de efecto invernadero. Tenemos una economía basada en la utilización de combustibles fósiles. Esas emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, que es un 60 y tantos % de responsabilidad, y a continuación el metano, el óxido de nitrógeno, y los gases fluorados que se utilizan en las instalaciones de frío con mucha frecuencia en nuestra industria alimentaria. Al final, todo eso incrementa un efecto invernadero natural sin el cual no hubiéramos podido existir. Nuestro planeta sería un planeta congelado porque nuestra distancia al Sol impide que tengamos más 15 grados positivos de media en el planeta. Nos corresponderían como menos 15, menos 18. Y ese papel de retener más calor del que tenemos por nuestra situación en el sistema solar lo hacen los gases de efecto invernadero. Si nosotros aportamos gases de efecto invernadero, estamos recalentando porque se queda mucho más calor que el que se quedaba de forma natural en el planeta hace miles de años. Estamos tocando el termostato. ¿Y cómo tocamos el termostato del planeta? Aportando ni más ni menos que 40.000 millones de toneladas de CO2. Por supuesto, el principal emisor es China, que ya le dobla desde hace años a Estados Unidos y todos juntos, esos 40.000 millones de toneladas, son el residuo más importante que aporta nuestra civilización. Ese residuo tenemos la mala suerte de que toque directamente el termostato del planeta. Al tocarlo, alteramos la máquina térmica de enorme fuerza que es el clima y eso tiene consecuencias a todos los niveles. Como no hay fronteras en la emisión de gases de efecto invernadero y los efectos llegan a todos, aunque se emita 1 tonelada en China, tiene efectos sobre la maduración de la uva de Monastrell en Jumilla, pues hay que poner en marcha políticas internacionales, no hay fronteras. Las Naciones Unidas pusieron en marcha en el año 92 el Gran Convenio Marco. El Gran Convenio Marco se reúne y se actualiza y genera compromisos anualmente. Seguramente habéis oído hablar, las famosas COP, Conferencia de las Partes firmantes del convenio. Una muy importante que sustituyó al primer acuerdo dentro de ese convenio, que era el Protocolo de Kioto,
se celebró en 2015 en París, el Acuerdo de París. Seguro que os suena porque algún presidente reciente de Estados Unidos ha dicho me salgo del Acuerdo de París, bueno, y de la Organización Mundial de la Salud y en fin, del planeta. En 2015 se aprobó el Acuerdo de París. El Acuerdo de París tiene un gran objetivo. Tenemos que reducir las emisiones para que no se nos descontrole una máquina con una enorme fuerza, que es el clima. El clima se nos descontrola si pasamos de 1,5 grados de temperatura media, la media que había entre 1850 y 1900. Ese es el famoso 1,5 grados. Si se estabiliza una temperatura media en el planeta de 1,5 grados por encima de aquella media de 1850 a 1900, lo tenemos muy difícil. Para eso, el Acuerdo de París establece que si no queremos encontrarnos con esa sorpresa desagradable, tenemos que reducir a cero allá por 2050, 2045, 2055, alrededor de 2050, emisiones netas cero. Y la Unión Europea se adelanta y dice, bueno, como estoy viendo con sorpresa, este es datos del Centro Copernicus, el mayor centro de satélites de la Comisión Europea, estamos viendo con sorpresa, dicen los técnicos de Copernicus, cómo ya el año pasado y el anterior, 1,5 por encima de la temperatura media de 1850 a 1900, se hizo habitual y se repitió como media del planeta todos los meses. Y predice, eso se va a convertir en clima. Ya sabéis la diferencia entre tiempo y clima. Hoy hace un día estupendo, no sé si mañana, aquí nunca llueve, pero no sé si mañana cambia, eso sería tiempo, es muy variable. El clima no varía tanto. Los últimos 30 años en Molina de Segura pues han dado lugar a unas horquillas de temperatura, ese sería el clima, ¿no? Bueno, pues se va a convertir en estable, predicen, allá por 2034. Es decir, 2034 la temperatura media del planeta habrá pasado ese índice peligrosísimo. ¿Y qué pasa? Antes hemos dicho, como uno de los objetivos es sensibilizar, todos los climas pasados fueron por causas naturales. Los negacionistas suelen utilizar, ha habido muchos climas, muchos cambios climáticos. Bueno, el actual no tiene nada que ver y es más rápido. Y la segunda es, bueno, un par de grados más. Hombre, un solo grado cambia el estado físico del agua, de líquido a sólido. La temperatura media del planeta, si está, ahí veis, estos son datos Copernicus, en 1,2 de temperatura media en los últimos años, pero nosotros en Europa la media estamos 2,2. Por supuesto, en el Polo Norte están a 3 grados. No crece la temperatura igual. Aquí, en la situación en la que está nuestra industria, la industria alimentaria, en la que están los servicios, en la que está nuestra población, estamos bastante condenados. Sí o sí hay que adaptarse. La adaptación es imprescindible porque la inercia del clima, uno no puede frenar de golpe y decir, ya hemos puesto a cero las emisiones, ahora ya esto se para. No. De hecho, hay ya efectos irreversibles. La subida del nivel del mar va a continuar aunque paráramos a cero mañana, que no parece que vayan los tiros por ahí, ¿no? Bueno, pues la adaptación es fundamental. La Unión Europea tiene
como consecuencia de esa situación, una ley. Ya sabéis, los reglamentos europeos son de obligado cumplimiento, los reglamentos y las decisiones, las directivas se incorporan al derecho externo. Este es de obligado cumplimiento en el momento que apareció en el Diario Oficial de la Unión Europea. Obliga a la neutralidad climática a todos los países. Es decir, el Reino de España está obligado a emisiones netas cero en 2050. Tiene que hacer los deberes para que cuando lleguemos a 2050 este país baje de los 300 millones de toneladas, que es la huella de carbono de la economía española, baje a solo lo que absorben los bosques españoles, que no son más de 40 y tantos millones de toneladas. Hay una preocupación enorme. Recordar que dijimos al principio, hay unos riesgos para las empresas alimentarias y para el resto de tejidos empresariales, que son que las partes interesadas sí que están muy sensibilizadas. Los eurobarómetros miden la opinión de los ciudadanos europeos. Esta es una nota de prensa de la Comisión Europea. Por si tenemos alguna duda, hace pocos días, en enero, terminó el Foro Económico Mundial. Seguro que habéis oído el Foro Económico de Davos. El Foro Económico se genera una memoria de riesgos para la economía mundial y en esos riesgos establecen riesgo a 2 años y riesgo a 10 años. Y es una encuesta en la que participan 700 líderes económicos mundiales. Es decir, seguramente ahí están las aportaciones de poca dudosa procedencia de los CEOs de las más importantes multinacionales del mundo, de los directores y presidentes de bancos centrales, incluido el americano. Es decir, son personas muy relevantes que opinan y dentro de esa, como consecuencia de esa opinión, el cambio climático, los eventos extremos, son el segundo efecto más importante a corto plazo, a 2 años vista, para la economía mundial. La primera es la desinformación o la mala información. Ya sabéis, las noticias falsas. Y a 10 años, todos están en verde, los 4 o 5 primeros, los 4 primeros, todos en verde. Y el primero es el cambio climático. Y así se viene reproduciendo durante muchos años. El cambio climático es un riesgo muy importante percibido por los líderes económicos mundiales. Pero también está al nivel de las empresas. Este es un ejemplo de que muchas empresas tienen como objetivo la neutralidad climática y lo comunican. Por ejemplo, una curiosidad, Amazon dijo, voy a ser más que la Unión Europea, que obliga a los países miembros a que sea en 2050. Nosotros vamos a liderar un grupo de grandes empresas mundiales que hagan neutralidad climática a 2040, comprometemos. Y embarcan a Primafrío en la región de Murcia y alguna otra. No sé si ahora el dueño de Amazon no responderá de estos compromisos, pero ahí está comunicado. La neutralidad climática se ha convertido, por tanto, en un factor de competitividad, en un riesgo para las empresas que no lo hacen. Para los que sois proyectistas o para los que os dedicáis al mundo de la consultoría y proyectos, hay una obligación legal establecida por la Unión Europea en el procedimiento de evaluación ambiental. Voy a ir rápido porque cuando uno pone en marcha un proyecto, no sé, un polígono industrial para empresas o una nueva factoría, no sé, para fripozos, dependiendo de una serie de circunstancias, están sometidos al procedimiento de evaluación ambiental, evaluación de impacto ambiental de proyectos o evaluación ambiental de planes. El plan parcial industrial está sometido a evaluación estratégica de planes.
pero el proyecto este que acabamos de decir, cualquier otro proyecto, y también las modificaciones, las ampliaciones de las empresas. Cualquier proyecto que amplíe una actividad está sometido a evaluación de impacto ambiental. Y la comunidad autónoma entiende que una modificación es significativa si supone incrementar el 30% más de las emisiones a la atmósfera, de los vertidos o de la producción de residuos. Es decir, estamos realizando un proyecto de transformación de una empresa alimentaria, por ejemplo, pues si vamos a incrementar el consumo de energía porque metemos un par de líneas nuevas de fabricación, pues estará sometido a evaluación de impacto ambiental porque es significativo. Y así nos metemos en un mundo en el que hay obligación legal de valorar los efectos que producirá el proyecto cuando se implante, los efectos sobre el medio ambiente. Es decir, tenemos que valorar las emisiones que se va a generar para hacer ese polígono industrial o para construir esa nueva factoría. Hay una maquinaria de obras que va a estar consumiendo combustibles, hay unas emisiones que se van a generar por ocupación de un suelo que antes era agrícola y tenía carbono almacenado en el suelo, se va a liberar ese carbono y va a llegar donde hace daño, ¿recordáis? Ahí arriba se toca el termostato del planeta. Bueno, pues eso es lo que hay que valorar y se exige por la ley de evaluación ambiental exige esa información, si no, no se tramitará el proyecto y sin la evaluación de impacto ambiental, es decir, sin la declaración de impacto ambiental, no podrá obtener el resto de permisos y autorizaciones. Es decir, no habrá licencia municipal de actividad, si estamos hablando de una factoría, o no se podrá aprobar el plan parcial que transforme ese suelo. Se van a quedar a vuestra disposición las imágenes. Hay mucho detalle, pero bueno, solo contaros cómo habitualmente el redactor de los proyectos posiciona su proyecto y le cuenta a la administración qué riesgo va a incrementar ese proyecto, esa obra. Lo primero es meterse en la información de riesgos, dónde se va a situar. Si es una actividad que se va a desarrollar en el litoral, pues ahí tenéis, por ejemplo, cómo a final de siglo la zona amarilla y roja, eso es agua en el sur de La Manga. Bueno, pues si yo tuviera que poner en marcha un proyecto urbanístico para ocupar esa zona del sur de La Manga, término municipal de Cartagena, se llama Ensenada del Vivero, pues alguien me tendrá que decir, cuando obtenga la licencia de obras de las viviendas en ese plan parcial, tendré que decirle a los compradores de esas viviendas que tendrán que estar en barca en esas circunstancias. Y que eso es muy probable, de acuerdo con la información que se dispone, y así sucesivamente. O cómo va a ir disminuyendo las precipitaciones, cómo va a aumentar la temperatura. Todo esto ya se hace. El cambio climático no es una entelequia de los osos polares, ya se hace. El plan hidrológico de Cuenca, que va a estar en vigor hasta el año 30 y tantos, ya ha descontado, podéis ver que lleva un anexo de cambio climático por obligación legal, ya ha descontado entre 80 y 100 millones de metros cúbicos porque se los lleva el cambio climático. En el Cenajo se evapora ahora más agua que nunca. Las temperaturas han subido. Y todo eso hace que se pierdan recursos. Es decir, el cambio climático, hay muchísima información y está en todas las instituciones. La Unión Europea, que obliga a la neutralidad climática a los países miembros y que ya hemos visto que voluntariamente muchas empresas se han apuntado al marketing de comunicar
que van a hacer el esfuerzo de llegar a la neutralidad climática, pues hace falta hacer los deberes. Y la Unión Europea también obliga a los países miembros a que se hagan los deberes en 2030. En 2030 el Reino de España tiene que reducir el 37,7% de las emisiones. Antes era el 26%. Se ha incrementado el 37,7%. Bélgica el 47%. Depende de la capacidad económica de los países y de una serie de circunstancias. Francia el 47,5%, si lo veis ahí. Bien, pues el 37,7%. Por coherencia, si estamos haciendo un proyecto, deberíamos calcular la huella de carbono y comprometernos a reducir o compensar al menos el 37,7%. Bueno, en un proyecto la huella de carbono tiene dos componentes. Es distinta de la huella de carbono de funcionamiento de una actividad. En un taller, en una industria del metal, hay un consumo de energía y se puede valorar cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten por ese consumo de energía. En un proyecto es que se ocupa tierra, se ocupa terreno, se cambian los usos del suelo. Esa es una parte de la huella de carbono. ¿Cuánto carbono que estaba retenido en el suelo lo libero para cambiar el uso del suelo y que ahora se convierta en aceras, viales y parcelas? Esa es la primera parte. La otra, evidentemente, es la huella de carbono de la maquinaria que hace falta de movimiento de tierra, de crear las estructuras para dar lugar a esas obras. Estas son las huellas de carbono de unos ejemplos de edificios comerciales e industriales. El alcance 1 es el de directa responsabilidad, son las emisiones que se podían haber evitado. Se llama en la jerga de la huella de carbono alcance 1, alcance 2 y alcance 3. El alcance 2 y 3 son las emisiones que otros producen para que nosotros podamos desarrollar nuestro proyecto o nuestra actividad. La 2 es las indirectas que otros producen para que me suministren energía eléctrica. Si yo compro energía eléctrica, alguien está produciendo kilovatios que yo estoy consumiendo. Pero claro, para producirlos, la media del mix eléctrico peninsular significa 0,3 kilos de CO2 por cada kilovatio que nos han vendido. Pues ese es el alcance 2. Y el alcance 3 sería todas las emisiones que otros han hecho para que podamos tener nuestro proyecto, que suele ser mucho mayor. Bueno, pues uno de los objetivos en la redacción de proyectos es evitar la escorrentía. Normalmente estamos impermeabilizando el suelo. Mirad qué ocurre con los centros comerciales al norte de Murcia. Veis hectáreas y hectáreas de asfalto y de aparcamientos de hormigón. Luego nos alarmamos de que las ramblas inunden determinadas partes del ensanche de Murcia, ¿no? Bueno, pues en los planes parciales estos sometidos a evaluación ambiental se les exige que retengan el agua de los viales y aceras. Estos son planes parciales que hay entre Cartagena, en la carretera, en la autovía, entre Cartagena y Murcia, al lado del aeropuerto, donde está Amazon, precisamente, por allí. Y, bueno, pues todo se puede hacer controlando la escorrentía y en los planes parciales urbanos es muy fácil ir a tanques de tormenta que ni siquiera se ven, pero el agua se puede ir desviando calle a calle. O, por ejemplo, Primafrío, que hizo una gran balsa de recogida y almacenamiento de aguas pluviales. Esos son solo algunos ejemplos. O este fue otro de los, muchísimos proyectos que están sometidos a evaluación de impacto ambiental y compensaba, puedes reducir tus emisiones y si no puedes reducirlas en la obra, porque al final la obra tienes que hacerla con la tecnología que hay, pues si no puedes reducir, compensa.
Y uno de los elementos de compensación que le hemos recomendado a las empresas, a la industria alimentaria en nuestro proyecto, son los bosques corporativos. Los bosques corporativos, unos 140 euros por tonelada absorbida en el crecimiento de los árboles, permiten neutralizar muchas toneladas por hectárea. 150, 180 toneladas de CO2, hay que esperar 30 años para que crezcan, pero también se puede compensar con emisiones evitadas o con colaboración en la electrificación, de la movilidad. Esto es lo que hizo Obramar. Obramar es un centro está al sur de Murcia. Bueno, es un proyecto normal. Y esta es un poco la idea para que veáis, en definitiva, que el cambio climático está en el quehacer de las instituciones, no es un asunto utópico y tampoco es algo del que podamos salirnos por la tangente, puesto que la ciencia está basada en un conocimiento sustentado y, en nuestro caso, en España, la industria española, la industria europea, no puede tener dudas porque está negro sobre blanco en el diario oficial de la Unión Europea. Es decir, forma parte de las obligaciones. El cambio climático no es un invento, aunque reconozco que si no existiera, Europa tendría que inventarlo para que tuviéramos autonomía energética y no dependiéramos del petróleo de esta forma. Esa es un poco la idea que hemos querido transmitir. Perdonad si me he extendido. No, muchísimas gracias. Como con el tiempo que vamos tarde, pues es lo único. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta para Francisco? Gracias. Muy bien.